al respecto sobre lo que es las instituciones del derecho e inteligencia artificial, referencia especial a la argumentación jurídica. Desde siempre se ha sabido que el derecho positivo no puede tener prevista una solución específica para todos los innumerables conflictos jurídicos que las relaciones sociales plagadas de intereses contrapuestos provoquen en el futuro. Esta idea sobre los límites de las previsiones de cualquier legislador es casi un tópico de pensamiento jurídico. Es forzoso aceptar que en la práctica del derecho surgirán contraversiones o casos nuevos derivados de nuevas realidades vinculadas, por ejemplo, a los avances científicos, tecnológicos que pueden transformar la vida social. Baste pensar en este momento sobre los avances tecnológicos. La inteligencia artificial, conocida en abreviatura IA, ha traído consigo grandes beneficios sociales, pero también nuevos riesgos para los derechos de las personas que deben ser controlados. Por citar solo algunos ejemplos de contraste entre beneficio y riesgo, la IA resulta muy útil en el campo de la seguridad ciudadana por el reconocimiento biométrico, registro de actividad de personas, análisis de comportamiento humano, insertación y análisis de comunicaciones cuando proceda, la búsqueda de personas desaparecidas, entre otras. Pero puede poner en riesgo la privacidad y suponer un tratamiento abusivo de datos de carácter personal. La recomendación aprobada por la Conferencia Plenaria de la UNESCO en el 2021 sobre la ética de la inteligencia artificial está basada en el respeto a los derechos, la integración para evitar sesgos, elevar la calidad de vida, el control humano, la explicabilidad, transparencia, conocimiento, responsabilidad, buena gobernanza y sostenibilidad. Estos valores y principios se conectan con la Carta de Naciones Unidas, lo cual la hace ciertamente relevante, pues incluye mecanismos de seguimiento y evaluación de las políticas, los programas y los mecanismos relativos a la ética de la inteligencia artificial, que los estados adopten de acuerdo a circunstancias de forma creíble y transparente. Abordar el concepto evolucionado cuando utilizamos la expresión de inteligencia artificial y asociarlo a un conjunto de retos y riesgos desde un punto de vista jurídico exige la creación de marcos éticos y legales y de seguridad que de un lado regulen de inicio la posibilidad de que existen sistemas inteligentes autónomos donde estén sus requisitos y condiciones, y del otro que regulen las normas de convivencia y simbiosis entre seres humanos y sistemas inteligentes. Los bienes jurídicos entre seres humanos y sistemas inteligentes amenazan. Los bienes jurídicos a proteger frente a estos riesgos o amenazas son la propia persona, su vida, su salud, su integridad física y moral, así como sus derechos personalísimos, pero también los bienes e infraestructura. Lo cierto es que el empleo de sistemas basados en la inteligencia artificial es creciente también en el dominio jurídico. Y este hecho está comenzando a cambiar sustancialmente en la práctica del derecho. Los extraordinarios avances producidos en los últimos años en la tecnología y en las disciplinas de aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural han permitido el desarrollo de un amplio abanico de sistemas de inteligencia artificial jurídica, capaces de automatizar o semi-automatizar diversas tareas legales que hasta hace poco era sencillamente inimaginable que pudieran dejar de ser realizadas por profesionales jurídicos y expertos. Este cambio es ya especialmente patente en el ámbito de la abogacía, hablo del mundo, donde cada vez resulta menos frecuente que tareas como la investigación legal, la revisión y análisis de contratos, el seguimiento de su ejecución, la elaboración de dictámenes, la redacción de documentos legales de todo tipo, el asesoramiento legal en determinados ámbitos, la toma de decisiones en relación a la interposición o no de una demanda, la elección de una determinada estrategia procesal o la selección de información relevante en el litigio
automatización o semi-automatización de algunas de las tareas más características de la abogacía está teniendo un profundo impacto sobre los métodos de trabajo de estos profesionales y el mercado de servicios jurídicos, propiciando el surgimiento de nuevas formas de ejercicio de la profesión, así como una alteración en la forma de acceso y los hábitos de consumo de los servicios legales por los clientes. Pero no solo eso, en tanto algunas de aquellas tareas inciden directamente en el desarrollo del proceso judicial. El empleo de sistemas de inteligencia artificial por parte de la abogacía en algunos países está comenzando a provocar cambios también en el funcionamiento del sistema judicial e incluso en el rol judicial. Un buen ejemplo nos lo proporciona la creciente utilización de los sistemas de análisis predictivo capaces de detectar, a partir de los datos extraídos de casos pretéritos, patrones y sesgos en la toma de decisiones por parte de jueces y tribunales. Información que resulta muy valiosa para los profesionales de la abogacía a la hora de determinar cuestiones tales como la probabilidad del éxito de una pretensión, la conveniencia de entablar una demanda o de llegar a un acuerdo negociado o la elección de la estrategia procesal y legal más adecuada en cada caso en función de la composición del tribunal. No se puede desdeñar pues la incidencia que tales herramientas pueden tener a largo plazo en relación al tipo de disputa que lleguen o no a los tribunales y a la forma en que los asuntos son presentados judicialmente. Pero hay otros posibles efectos más inmediatos. En este sentido, desde algunos gobiernos e instituciones se ha apuntado el riesgo que tales sistemas pueden comportar para la independencia judicial. Y Francia se ha convertido en el primer país que ha limitado legalmente su empleo, sancionando con penas de prisión de hasta 5 años la utilización de los datos de identidad de los magistrados con el propósito o el efecto de evaluar, analizar, comparar o predecir sus prácticas profesionales reales o presuntas. El objetivo de esta prohibición es evitar presiones sobre los jueces e impedir el mercadeo de estrategias procesales. Otro ejemplo en el proceso judicial lo encontramos en el empleo de los sistemas de codificación predictiva desarrollados por la abogacía para seleccionar automáticamente el material electrónico relevante en la fase probatoria del litigio. Tales sistemas son admitidos hoy en la mayoría de las jurisdicciones del Common Law, donde se ha agilizado notablemente el desarrollo de esta tarea y provocando importantes reformas procesales y cambios en las funciones del juez. De manera que la abogacía está actuando como impulsora de esta transformación tecnológica, alcanzando en su radio de acción también al sistema judicial. Esto es lo que está pasando en el mundo. Los abogados son los que están llevando los tribunales a... En la actualidad, buena parte de la atención del mundo se está enfocando en la posibilidad de emplear las capacidades de inteligencia artificial y de otras tecnologías asociadas también en la administración de justicia. En este contexto, el debate sobre las posibilidades de aplicación de la inteligencia artificial en la administración de justicia no ha hecho más que comenzar. Por eso estamos aquí hoy. Como he expuesto recientemente, cualquier reflexión sobre este asunto precisa, en mi opinión, la adopción de un enfoque pragmático basado en una apreciación realista de las capacidades y limitaciones de la inteligencia artificial y de sus previsibles efectos beneficiosos y perniciosos, holísticos, que comprendan una visión global del sistema judicial, de sus diversos partícipes y de las distintas funciones y tareas que implica el desarrollo del proceso judicial, abierto a la complejidad, que tenga en cuenta la heterogeneidad de los problemas suscitados en los distintos contextos procesales por el empleo de los diferentes tipos de sistemas de inteligencia artificial. ¿Qué pasó? La propia tecnología sigue siendo, en su evolución, sigue siendo la que en su evolución requiere de respuestas jurídicas a nuevas amenazas a los derechos del individuo
y a nuevas formas de comisión de delitos. El derecho tiene la finalidad de garantizar la seguridad humana, previendo y previniendo al máximo posible los conflictos. En este sentido, la seguridad jurídica se alza como un eslabón más en el ordenamiento jurídico. Compartimos el criterio de Ferrari y Jaunel cuando plantea que la seguridad jurídica, para ser alcanzada como fin del derecho, no debe conformarse con la sola existencia de un sistema normativo que oriente a los hombres qué hacer, qué no hacer y cómo hacer. Desde el punto de vista formal e inicial pudiera ser suficiente. Sin embargo, la práctica social demuestra que si el derecho no se realiza plenamente y las normas no son respetadas por todos los actores de la sociedad, si los ciudadanos no cuentan con verdaderas garantías eficaces para sus derechos, la seguridad se convierte solo en un discurso y nadie sentirá su presencia. Quiere decir que atemperado a la era digital, las normas y garantías deben estar unidas y la Administración de Justicia requiere una profunda revisión más allá de los adelantos que puede aportar la inteligencia artificial. Y del mismo modo, cualquier innovación que se implemente debería buscar reducir los riesgos de incrementar las disparidades entre ciudadanos. Tal vez el proyecto de digitalización de la Administración de Justicia más avanzado a nivel mundial lo encontramos en China, inmersa actualmente en un profundo proceso de reforma y modernización de la justicia que tiene como principal objetivo la implementación de un modelo Smart Court. Este término, acuñado por el presidente del Tribunal Supremo de China en el 2016, no alude a un tribunal determinado, sino al propósito de diseñar de manera planificada, centralizada y sistemática una administración de justicia basada en la explotación plena del potencial de tecnologías, como la Internet, la computación en la nube y diversas ramas de la inteligencia artificial, procesamiento del lenguaje natural, reconocimiento óptico de caracteres, reconocimiento de voz, reconocimiento de entidades nominales, entre otros. El primer paso fue la digitalización de contenidos como sentencias, expedientes judiciales, documentos procesales, etc. Una vez digitalizada esta información, fue posible dar el salto desde la recopilación al análisis de los datos, lo que ha permitido desarrollar un amplio elenco de aplicaciones tecnológicas internas y hacia lo externo, interconectadas y orientadas a la digitalización de prácticamente toda la actividad procesal, incluida la grabación de los juicios y su retransmisión por streaming, que es legalmente obligatoria desde el 2018, ofreciendo a los participantes en litigio, jueces, fiscales, abogados, partes y en general al público servicios inteligentes en línea a lo largo de todo el proceso a través de una serie de plataformas digitales multifuncionales. Hoy, en gran parte de los tribunales del país, las partes y los abogados pueden acceder online desde sus propios dispositivos electrónicos o desde terminales ubicadas en los tribunales, asistentes virtuales para obtener asesoramiento legal y herramientas predictivas para conocer las posibilidades de éxito de su pretensión. Consultar toda la información sobre el proceso judicial en el que toman parte, recibir notificaciones y actualizaciones automáticas y realizar en línea operaciones como la presentación de la demanda y de todo tipo de documentos, la elaboración de documentos procesales, la aportación de pruebas y la asistencia y participación en las vistas, son cuestiones que ya se han implementado en China. El sistema se haya soportado por la conjunción de un amplio abanico de tecnologías como chatbot, sistema de análisis predictivo, herramientas para la generación automática de documentos, plataforma para almacenamiento de evidencias, aplicaciones de mensajes instantáneos, sistemas de reconocimiento facial que posibilita la identificación para el registro de plataformas y la realización de diversos trámites, así como el control al acceso al edificio del tribunal y sus diferentes áreas.
el reconocimiento de imagen para identificar objetos en imágenes y leer texto e identificar palabras también se encuentra implementada. Hoy la codificación predictiva ha demostrado que no solo es método de revisión de la información electrónica más rápida, eficiente y proporcional en relación coste-eficacia, sino también bastante más preciso que cualquier otro método alternativo, incluida la revisión manual cuando se manejan grandes volúmenes de datos. En este sentido, debemos tener en cuenta el redimensionamiento de los principios generales del derecho, que con opinión de Bobbio son normas más generales del sistema jurídico, pues es ineludible que los principios generales del derecho son normas como todas las demás. En definitiva, podríamos considerar que los principios son directrices de carácter heterogéneo y vital dentro de la vida del derecho. Los principios dotan de seguridad jurídica, ya que aunque no tengan el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica claramente establecido, como es el caso de las normas, lo que hace es guiar la discrecionalidad del juez. De tal manera que por muy abstractos o generales que sean, van a conducir a los jueces en direcciones reconocibles y dentro del camino del derecho, evitando así que la discreción judicial caiga en la arbitrariedad del derecho. Por ello, antes de aplicar, se debe estudiar bien la introducción en nuestro sistema de la inteligencia artificial. Por todo lo anteriormente expresado, no compartimos mi criterio, porque se plantea que la praxis jurídica cabe en un algoritmo. No comparto el criterio porque equivale a expulsar de ella los elementos en que se constituye su propia especificidad, su carácter eminentemente creativo y no mecánico, la relevancia del sentido común, las intuiciones de los juristas y el sentimiento de la injusticia de los ciudadanos. Es más, equivale a la negación misma del derecho como ejercicio de la práctica. En este terreno preocupan en especial los sesgos discriminatorios de la inteligencia artificial. No hay un consenso sobre el concepto jurídico de sesgo, ni tampoco hay acuerdo sobre si son negativos en su totalidad o debe aceptarse un mínimo de sesgos, precisamente para hacer posible la diferencia y con ello la equidad y la justicia, tratando de forma diferente a quien sea diferente. Hay sesgos que se heredan de sesgos históricos, otros se han ido construyendo socialmente. Son sesgos escurridizos, resbaladizos, sutiles en muchas ocasiones, cuyas consecuencias son extremadamente negativas para la persona a quien afecta. Mujeres, en el caso de discriminación de sexo, personas mayores, en el caso de daísmo, racismo, en caso de personas de color de otra raza, distinta a la negra, estrato social, religión, etc. La Declaración de Principios de Latinoamérica para el Diseño, Desarrollo y Uso de Inteligencia Artificial, en su punto 8, hace referencia expresa a los sesgos. Y cito: evitar los sesgos e impactos injustos en las personas, en particular las relaciones con características sensibles como la raza, el origen étnico, el género, la nacionalidad, los ingresos, la orientación sexual, la capacidad y la creencia política o religiosa. El problema es que los sesgos algorítmicos se encuentran en todas las plataformas. Por ello no debemos perder de vista la argumentación jurídica interpretativa. El argumento de la coherencia sirve para cerrar el paso a las atribuciones de significado a los enunciados normativos, tales de configurar disposiciones que llevarían al resultado de hacer emerger un conflicto de normas, es decir, impone la búsqueda de aquellas que Bobbio ha llamado interpretación correctiva. El carácter subordinado y subsidiario del argumento de la coherencia deriva del hecho que con el fin de no hacer emerger el conflicto de normas de la interpretación de dos enunciados normativos, se necesita proceder a una ulterior interpretación de tales enunciados, o también de ambos. Esto debería hacerse recurriendo a otros argumentos interpretativos, siempre de buena fe, cuestión que la máquina no puede realizar. Llegado hasta aquí, podemos decir que la inteligencia artificial puede brindar apoyo que puede consistir en la creación de repositorios de argumentos,
reflexiones doctrinales que pueden emplear el profesional del derecho para defender sus pretensiones, sustentado en la legalidad de cada acto, pero a nuestro juicio existen principios necesarios para una adecuada argumentación jurídica. En este sentido, el artículo 92 de nuestro texto constitucional establece la responsabilidad del Estado de garantizar conforme a la ley el acceso de toda persona a los órganos judiciales a fin de obtener la tutela efectiva de sus derechos e intereses, a lo que añade la obligatoriedad en el cumplimiento de las decisiones judiciales y la correspondiente responsabilidad, a lo que conduce su irrespeto. Así como bien expresa Pérez Gutiérrez y Hierro Sánchez, la tutela judicial efectiva excede el marco del proceso de forma previa, se etiqueta como acceso en el entendido de que existe posibilidad de avanzar la vía judicial para la solución del conflicto o la reclamación del derecho en cuya virtud se requiere. Debe tomar un poquito de agua, por favor. No hay. Sí, ahí está, sí, sube. Así como bien expresan Pérez Gutiérrez y Hierro Sánchez, la tutela judicial efectiva excede el marco del proceso. De forma previa se etiqueta como acceso en el entendido de que existe la posibilidad de alcanzar la vía judicial para la solución del conflicto o la reclamación del derecho, en cuya virtud se requiere del diseño de un conjunto de posibilidades reguladas como garantías y derechos que así lo permitan. Pero tiene también una proyección social, y es la relacionada con la presencia de obstáculos objetivos extraprocesales que dificultan o impiden un efectivo acceso a la justicia. Con posterioridad se centra en la concepción de enérgicos mecanismos de ejecución, en tanto la eficacia del procedimiento judicial deviene del reclamo social que el derecho no puede soslayar y al que inexorablemente ha de ofrecer satisfacción. Para concluir, en preguntas realizadas, porque estoy hablando de inteligencia artificial, entonces, en preguntas realizadas al ChatGPT, ¿cómo debía concluir mi intervención ante jueces, en un congreso ante jueces? Me dice: en conclusión, la integración de la inteligencia artificial en las instituciones jurídicas representa un avance significativo en la forma en que abordamos y gestionamos el derecho. La inteligencia artificial tiene el potencial de agilizar los procesos legales. Más claro que el agua. Hay aquí detrás que lo está respondiendo. Coge la inteligencia artificial dinero. Entonces, a mi juicio, para concretar, a mi juicio, es un proceso que lleva mucho esfuerzo.